Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a trabajar ahora el material del taller de metodología de investigación en administración. Vamos a continuar con algunos conceptos interesantes de los que ustedes han trabajado. Para, para ello les propongo que retomemos sobre los temas interesantes que han visto en las primeras unidades con el profesor Marcelo y que continuemos construyendo sobre esos conceptos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a estudiar los capítulos 5, 6 y 7 de la bibliografía principal de la materia, del libro del autor Hernández Sampieri. El capítulo 5 comienza con el tema de la definición del alcance de la investigación. Recuerden que estamos abarcando primero lo que sería la parte de la metodología de investigación cuantitativa. Entonces estamos trabajando con conceptos que nos van a servir para elaborar una investigación de tipo cuantitativa. Entonces cuando hablamos del alcance, esto es muy interesante lo que propone el libro, habla de un continuo en el estudio de la investigación, en donde informa que un estudio puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o explicativo. Entonces son 4 tipos de alcance que podríamos ubicar nosotros cuando decidamos trabajar con el estudio tipo cuantitativo, ¿sí? En el estudio exploratorio, el autor nos comenta que es como ir descubriendo cuestiones nuevas que no se habían analizado antes. Entonces, básicamente implica introducirnos en un mundo, en un universo que no conocemos y que no sabemos qué vamos a encontrar. El tipo descriptivo tiene que ver más que nada con analizar o describir algún tipo de fenómeno, emociones, situaciones, eh, o un caso de estudio en particular, ¿sí? Solamente con describirlo. Es decir, hacer referencia a algunas características que puede tener este caso de estudio. El alcance correlacional implica trabajar con, en un principio, 2 variables, pero pueden ser más también, indagar sobre la relación que pueden tener las mismas. Estos tipos de estudios correlacionales ustedes lo van a recordar mucho de la materia de finanzas, por ejemplo, cuando trabajamos con el tema de lo que son las acciones, que estamos viendo las correlaciones entre los activos. Entonces, las correlaciones básicamente lo que tratan de hacer es identificar las relaciones que existen entre 2 o más variables. En este sentido, el estudio de tipo correlacional tiene un grado de explicación casi mínima, pero básicamente lo que intenta hacer es eso. Y el estudio explicativo lo que trata de hacer es indagar un poco más acerca de las causas y los efectos de una determinada situación. O sea, en este caso, en el explicativo, vamos a identificar lo que son determinadas causas y lo que son determinados efectos. Básicamente, estos son los 4 tipos de estudios. Es un continuo porque hablamos de que una investigación podría iniciar perfectamente con un carácter exploratorio y después continuar con un alcance descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Bien? Esto es muy interesante y pueden recordar también a través de técnicas estadísticas, por ejemplo, el análisis de correlación. Es algo que ustedes lo vieron en estadística eh, inicial. Bueno, entonces, ¿de qué depende que una investigación inicie con uno de los alcances anteriormente comentados? Bueno, en principio que no hay antecedentes sobre el tema. Si no hay antecedentes sobre el tema, es un gran momento para iniciar una investigación exploratoria porque justamente se trata de descubrir algo nuevo, algo que no se ha investigado anteriormente. Existen guías aún no estudiadas e ideas que están vagamente vinculadas. Entonces esto me da la idea de que puedo también trabajar con un estudio tipo exploratorio, descriptivo, cuando existen piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. Bien, acá también podría trabajar con estudios tipo descriptivos, correlacionales, o existen una o varias teorías aplicadas. Muchas veces es interesante trabajar también cuando existen una o varias teorías aplicadas, porque el estudio ya no tendría un carácter exploratorio porque está estudiado en sí, sino que tal vez sea más interesante hacer un estudio de un tipo correlacional o explicativo. Y también depende de la perspectiva que el investigador le brinda al estudio, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, está reflejado por la imagen. Justamente son 2 personas mirando
un mismo suceso, un mismo hecho, pero cada una de perspectivas distintas, por lo cual encararían un proyecto de investigación de distintas maneras, ¿sí? Entonces, básicamente tiene que ver con la existencia de revisión bibliográfica, de teorías que se hayan construido sobre determinado problema y sobre la perspectiva que el investigador quiere brindar del estudio. Hablamos de un poco más el estudio exploratorio. El propósito básicamente es examinar un tema poco estudiado, como habíamos mencionado, donde existen muchas dudas y que no se abordó antes. El valor justamente es familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar un estudio más completo. El autor también habla que el estudio exploratorio muchas veces sirve para sentar las bases para otros tipos de estudios posteriores, es decir, para comenzar con un estudio exploratorio y luego posiblemente tomar ese trabajo que se ha realizado anteriormente y trabajar de una manera descriptiva, correlacional o explicativa. Y además sirve para identificar algunas variables, para sugerir determinadas afirmaciones. El alcance descriptivo es interesante porque tiene como propósito especificar algunas propiedades, características, perfiles o procesos de un fenómeno que se somete bajo un determinado análisis, ¿sí? Entonces, el descriptivo trata de justamente hacer eso, describir, especificar propiedades, características de algún determinado fenómeno, individuo, población. Y tiene como valor justamente demostrar o ilustrar algunas dimensiones de un fenómeno, de un contexto o de una situación. En la mayoría de los casos, los estudios que estemos trabajando van a ser descriptivos también. En el área de administración, ustedes piensen en todos los estudios descriptivos que existen. Podemos encontrar muchos ejemplos para todos los tipos de alcances. Un estudio de tipo correlacional tiene básicamente como propósito conocer la relación o el grado de asociación entre conceptos o variables. Este grado de correlación o de relación o asociación en realidad se va a traducir después muchas veces en algún instrumento, como lo puede ser, por ejemplo, un test estadístico o un test de correlación, un coeficiente de correlación, como el coeficiente de correlación de Pearson, si recuerdan estadística o finanzas de empresas Google. Y tiene como valor justamente explicar una situación, pero de manera parcial. En este estudio, con lo que podríamos analizar en el alcance correlacional, es que podríamos identificar dos variables distintas que estén correlacionadas, pero no necesariamente implica que una variable influya o explique a la otra de una determinada manera, sea total o parcial. Entonces muchas veces lo que vamos a encontrar es una explicación brevemente parcial o posible, ¿sí? Acá hay que tener mucho cuidado también. El libro habla de algo que se denominan correlaciones espurias, que es muchas veces inducir el error cuando estoy tratando de correlacionar dos variables distintas. Entonces es algo que tengo que tener en cuenta porque muchas veces el investigador lo que trata de hacer es encontrar una relación o asociación y esa relación o asociación termina siendo falsa. Entonces lo que va a terminar de hacer es sesgar el estudio e invalidar todo el trabajo que yo había realizado. Y por último, el alcance de tipo explicativo. El propósito es responder a las causas de los eventos o los fenómenos, es decir, por qué ocurre un fenómeno o por qué se relacionan dos o más variables. Acá es como que tratamos de explicarlo un poco más, entrar en razón. Y el valor justamente es proporcionar un sentido de entendimiento o de comprensión de un fenómeno determinado, ¿sí? Entonces, es como que acá podemos ver que muchas veces un estudio va a ser de una manera y va a ir mutando o va a ir trabajando a medida que lo vayamos desarrollando y se pueden ir obteniendo o desarrollando alcances distintos, ¿sí? Los alcances son complementarios también. Eso es básicamente el primer capítulo y ahora lo vamos a continuar trabajando con el establecimiento de las hipótesis de investigación, capítulo número 6. Sampieri dice en la primera página de este capítulo también, que las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Porque básicamente toda investigación cuantitativa va a incluir una o más hipótesis, a veces explícitas o a veces de manera implícita. Pero siempre vamos a tener alguna hipótesis que la vamos a ir trabajando a medida que desarrollemos el proceso de investigación. Algunos conceptos importantes de la lectura de este capítulo surgen las hipótesis y las variables. Ahora tenemos que identificar qué son las hipótesis y las variables. Son dos términos con los que venimos trabajando bastante también en la carrera.
El término hipótesis lo trabajamos mucho en estadística y está relacionado con alguna proposición de un determinado hecho o de un determinado suceso, de un determinado individuo también, o una situación en particular. Entonces, las hipótesis son proposiciones que el investigador va a realizar, que después va a tener que corroborar si terminan siendo verdaderas o si no lo son, es decir, son falsas. Y las variables son aquellas características, atributos, propiedades que se deseen medir y que van cambiando de un sujeto, de una experiencia a otra, ¿sí? Entonces nosotros pensemos que como variables podemos identificar algunas características. Por ejemplo, si nos introducimos en el curso del taller de metodología de investigación, podríamos trabajar la edad y sería una variable, ¿verdad? Porque cada uno de los integrantes, de los alumnos inscritos en el curso de metodología de investigación, tiene una edad distinta, ¿sí? En cambio, si yo dijera la carrera a la cual están inscritos los alumnos, eso no sería una variable, porque todos están inscritos para la licenciatura en administración. Es un parámetro, es decir, un valor que no va cambiando. Siempre nos va a interesar evaluar algunos tipos de variables, porque justamente lo que vamos a tratar de identificar es a qué se debe o cómo es el comportamiento de ese determinado que va haciendo que vaya cambiando de un caso, de una situación a otra. Las características que debe tener una hipótesis, o sea, las proposiciones que vamos formulando, son las siguientes. Tienen que referirse a una situación real, es decir, que las hipótesis tienen que estar contextualizadas. De nada me sirve utilizar alguna hipótesis que sea muy general o muy amplia, que no me permita contextualizarla y darle un encuadre determinado. Si, por ejemplo, quiero trabajar sobre la motivación de los trabajadores, la motivación, una hipótesis muy general sería la motivación es importante, ¿no? Lógico que muchas veces puede ser importante, pero debería acotarlo. Por ejemplo, la motivación es importante en la empresa A que se encuentra en tal lugar en San Miguel de Tucumán, ¿sí? Entonces, contextualizar es muy importante. Las variables tienen que ser precisas y concretas, y sobre eso vamos a trabajar un poco más en detalle a continuación, cuando veamos las definiciones de las variables, pero lo que hace referencia es que no tenemos que inducir al error en el sentido de cuál es el significado de la variable que nosotros queremos transmitir. Porque si yo, por ejemplo, hablo de la inteligencia emocional, ustedes podrían decir, o se les podría pasar por la mente, muchas definiciones o muchas cuestiones relacionadas con la inteligencia emocional. Entonces tenemos que ser precisos y concretos. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en breve. Tiene que haber una relación también lógica entre las variables, claro. No podría decir que una hipótesis es que a medida que aumentan los costos en una empresa, aumenta también el resultado. No tiene nada lógico. En realidad la lógica sería la inversa, que a medida que aumentan los costos, disminuye el resultado de la empresa, ¿sí? Las variables tienen que ser observables y medibles, claro, porque estamos en el enfoque cuantitativo, vamos a tratar de medir todo lo posible. Y tienen que estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Esto también ustedes lo han estudiado en estadística, cuando vemos algunos instrumentos para probar las hipótesis. Vamos a ver un poco más cómo se prueban las hipótesis a continuación. Como posibles tipos de hipótesis, muy parecido a lo que veíamos en tipos de alcance también, vamos a tener hipótesis de tipo descriptivas, correlacionales, de diferencias de grupo e hipótesis causales, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes indaguen. El libro brinda muchos ejemplos sobre distintas áreas. Ustedes tienen que tratar de encontrar ejemplos sobre el área de administración. Por ejemplo, un tipo de hipótesis descriptiva que justamente haría referencia a algún atributo o alguna cualidad específica, la podría formular de la siguiente manera. Podría decir, la inflación prevista para el año 2020 en la Argentina será del 30%, no sé, ojalá que menos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, así podría trabajar una hipótesis descriptiva. Una hipótesis correlacional, de alguna manera yo tendría que estar relacionando dos o más variables. Podría decir, por ejemplo, en la empresa A ubicada en tal lugar, el nivel salarial influye en la motivación de los trabajadores, ¿sí? Entonces, de esa manera es como que estaría correlacionando dos variables que son el nivel salarial por un lado y la motivación o el trabajo por otro lado, ¿sí?
Podría tener también hipótesis de diferencia de grupo, como por ejemplo decir, en la empresa B de San Miguel de Tucumán, las mujeres operarias del área de producción trabajan mejor o son más productivas que los hombres operarios de la misma área. Entonces, de esa manera, con la hipótesis de diferencia de grupo, estaría planteando una cierta diferencia entre dos grupos distintos, las mujeres operarias y los hombres operarios del área de producción de la organización, ¿sí? Entonces, esa es una comparación básicamente. Acá también surgen después muchos tests, como los test de diferencias de media. Eso tiene que ver con las hipótesis de diferencias de grupos. Si recuerdan, también estamos vinculando con los conceptos de estadística, que es muy importante en la investigación cuantitativa. Y por último tendremos hipótesis de tipo causales, en donde las hipótesis de tipo causales, en realidad van a tener que identificar alguna determinada causa con algún determinado efecto. Es decir, tengo tal situación que influye y me provoca tal efecto. Por ejemplo, podría decir de alguna manera que el nivel bajo de los salarios de los trabajadores de tal planta, de tal empresa, provoca que estén insatisfechos laboralmente, ¿sí? Entonces estaría explicando o viendo una causa con un efecto. La causa sería el nivel bajo de los salarios y el efecto sería justamente la insatisfacción laboral. Tengo que tener en cuenta que acá pueden surgir algunas cuestiones entre las hipótesis de tipo correlacional y de tipos causales. En realidad, las hipótesis de tipo correlacionales tienen alguna relación causal, aunque sea muy liviana, alguna relación explicativa muy liviana también. Pero más que nada, las correlaciones van a tratar de relacionar dos variables determinadas sin que una se observe que influya en la otra o viceversa, ¿sí? Es decir, que existe una relación que es la misma. Yo podría decir en la correlación que una variable influye en la otra, A influye en B o que B influye en A y es indistinto. En cambio, la causal, yo estaría diciendo que A es la causa y que B es el efecto. Y no sería lo mismo decir lo contrario, ¿sí? Entonces, eso es muy importante ver de qué lado va la relación también para identificar la hipótesis correlacional y la causal. Ustedes piensen eso también. Muchas veces para identificar las hipótesis correlacionales, ustedes traten de buscar relaciones o asociaciones entre las variables, pero que puedan ser de ambos lados, donde no necesariamente una sea causa y una sea efecto. Cuando una sea causa y otra sea efecto, vamos a estar hablando de las hipótesis tipo causales. Entonces es importante que identifiquen eso. En el libro tienen muchos ejemplos más. Entre las correlacionales también podríamos decir, no sé, que existe una relación entre, podríamos decir que existe una relación entre la productividad y las condiciones del trabajo. Lógicamente, si las condiciones del trabajo son mejores, la productividad también se va a incrementar. Entonces, muchas veces las correlacionales intentan relacionar ese tipo de variables. Bueno, la pregunta del millón. ¿En toda investigación cuantitativa se generan hipótesis? No. En las investigaciones de tipo exploratorio justamente no se van a formular hipótesis porque lo que estamos intentando es conocer o reconocer algunos atributos o algunas áreas que no se han investigado de manera anterior. En las investigaciones descriptivas se formulan justamente hipótesis de este tipo cuando se trata de pronosticar un dato determinado. En las explicativas muchas veces se introducen hipótesis de tipo causales, ya habíamos dicho, relacionando una causa con un efecto, y en las correlacionales se formulan hipótesis correlacionales que relacionan dos más variables. Acá cuando hablemos también del tema de las hipótesis causales, muchas veces podemos hablar de hipótesis causales bivariadas o multivariadas. Bivariadas cuando estemos analizando solamente dos variables y multivariadas cuando analicemos múltiples variables. Pueden ser múltiples causas con un efecto, o pueden ser un efecto con múltiples causas, o pueden ser múltiples causas con diversos efectos también, ¿sí? Eso también es un área de estudio muy interesante de la estadística. Estadística bivariada y estadística multivariada.
Luego el libro nos brinda otra clasificación de las hipótesis, además de las hipótesis de investigación. Nos refiere a las hipótesis estadísticas, que también están muy relacionadas con la asignatura, donde podemos tener algún tipo de hipótesis de correlación. Y después tenemos hipótesis nulas e hipótesis alternativas. Bueno, acá el autor Hernán de Sampieri describe a las hipótesis de investigación de manera preliminar, y a partir de ello define las hipótesis nulas, y luego dice que se podrían definir hipótesis alternativas. Entonces, dado un ejemplo, podríamos decir que una hipótesis de investigación estaría dada por la siguiente proposición. Las mujeres de la empresa X de San Miguel de Tucumán tienen un sueldo promedio de 40.000 pesos. Esa sería la hipótesis de investigación. La hipótesis nula sería contrarrestar eso, o sea, lo contrario. Es decir, las mujeres de la empresa X de San Miguel de Tucumán no tienen un salario promedio de 40.000 pesos. Y la hipótesis alternativa sería plantear cualquier posición que no sea ni la hipótesis de investigación ni la nula. Entonces podría plantear una proposición de la siguiente manera. Las mujeres de la empresa X de San Miguel de Tucumán tienen un salario promedio de 35.000 pesos, 45.000 pesos, 25.000 pesos, etc. Podría plantear muchas hipótesis alternativas. Entonces, en una investigación muchas veces se plantean una o más hipótesis, no hay un requisito, o no hay una manera de decir que una investigación debería tener un número determinado de hipótesis, pero sí tenemos que ver que las hipótesis van a tener que relacionarse también con las preguntas de investigación cuando uno realiza el planteamiento del problema. Entonces, va a ser más fácil identificar las hipótesis una vez que hayamos planteado el problema. Entonces las hipótesis básicamente nos sirven para guiar la investigación, justamente en la revisión de los antecedentes o no, permiten ir guiando la investigación, a ver qué tipo de alcance va a tener la investigación, va a tener un alcance descriptivo, exploratorio, ¿sí? Correlacional, etc. Función descriptiva y explicativa también sobre el proceso de investigación que nosotros estemos realizando, y van a permitir probar y sugerir teorías, claro. Cuando trabajemos con algunas hipótesis determinadas, nos van a permitir probar algunas teorías, como por ejemplo las hipótesis de tipo causales. En cambio, con otros tipos de hipótesis, por ejemplo las descriptivas, podríamos bien sugerir algunas teorías nuevas. Para esto es muy importante que cuando uno trabaje en las hipótesis podamos definir correctamente las variables. Entonces nosotros recién dimos algunos ejemplos de algunas proposiciones o algunas hipótesis, y dijimos, por ejemplo, que el nivel, la productividad, que la productividad estaba vinculada o estaba relacionada con el ambiente de trabajo. Entonces yo debería decir, ¿a qué me refiero cuando hablo de productividad? ¿Qué es la productividad? Entonces debería definirla a través de dos formas. Una, la definición conceptual o constitutiva, y otra, la definición operacional. Entonces a las variables las vamos a definir de dos maneras. Supongamos que, como en el inicio estábamos hablando de la inteligencia emocional, una definición conceptual o constitutiva la podríamos encontrar brevemente a través de una búsqueda en Google, en Wikipedia o en un diccionario tradicionalmente. Entonces, básicamente, esta definición va a ser la definición que encontremos en los diccionarios, ¿sí? Una definición conceptual de inteligencia emocional podría ser la siguiente. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer mis emociones y las emociones de los demás y actuar en consecuencia de ello. ¿Sí? Y la definición operacional va a tener que ver con la manera con la cual el investigador va a poder medir luego y hacer y operativizar ese concepto de esa variable. ¿Cómo se mide, por ejemplo, la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional se va a medir, por ejemplo, con un test de inteligencia emocional que tiene un determinado número de preguntas. Podríamos hablar también de otra variable como el resultado de una empresa. Podríamos definir conceptualmente el resultado de una empresa como los ingresos, como el beneficio que obtiene una empresa, luego, o la diferencia que obtiene la empresa, luego de restar sus ingresos versus todos los costos de las operaciones. Podríamos hablar de un resultado operativo. Y podríamos decir, ¿cómo mido el resultado operativo? Bueno, el resultado operativo lo mido a través de un estado de resultados, tomando los ingresos, los costos y llegando al resultado operativo, ¿sí? Entonces, de esa manera podría trabajarlo también con múltiples ejemplos.
ustedes vayan pensando otros ejemplos para que los apliquemos en el área de administración. Para definirlas conceptualmente, de gran utilidad va a ser recurrir a algunas referencias como un diccionario, como Wikipedia, o algún libro de cabecera también. Si quiero definir muchas veces lo que es administración, puedo buscar un clásico de administración como Kuntz o Kast y buscar la definición de administración ahí. Entonces, ahora vamos a trabajar con el último capítulo que habla de los diseños de investigación. Los diseños de investigación, o el diseño de investigación en el área cuantitativa, básicamente hace referencia a un plan, una estrategia, o cómo voy a abordar yo la determinada situación para obtener información en mi afán de responder a un determinado problema, ¿sí? Entonces, el diseño de investigación va a ser como el marco o el marco de acción que yo voy a tener para decir, bueno, voy a trabajar de esta manera para poder responder al problema, a las preguntas de investigación y para lograr cumplir mis objetivos, ¿sí? Entonces, básicamente el diseño es eso, cómo voy a hacer o cómo voy a desarrollar la investigación cuantitativa en este caso. Como diseño de investigación cuantitativa, según Hernández Sampieri, podemos encontrar, por un lado, los diseños experimentales. Los diseños experimentales tratan de preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Bueno, acá es muy importante porque el capítulo este es demasiado extenso. Si bien la investigación cuantitativa es muy, pero muy importante, la vamos a seguir trabajando en la asignatura, en la carrera mediante otras asignaturas y otras asignaturas que ya han cursado y que se han enfocado en investigación de tipo cuantitativa, ¿bien? Entonces este capítulo es muy importante para que uno pueda trabajarlo, reflexionarlo e introducir los conceptos más importantes a través del mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer referencia a un diseño de tipo experimental cuando el investigador pueda manipular una o más de unas variables, ¿sí? En ese caso vamos a hablar de que existe un experimento. ¿Por qué? Porque yo manipulo ciertas variables para evaluar un determinado efecto en un caso en particular. Ese podría ser un ejemplo. Podría decir como el caso que cita Sampieri, un diseño de tipo experimental sería ir, buscar a mi jefe, hacerlo enojar y ver qué es lo que pasa después de que hago enojar a mi jefe. Un diseño de tipo no experimental sería sentarme, analizar, ver cuando mi jefe se enoja y concluir o empezar mi investigación sobre esa situación, ¿sí? Entonces el diseño experimental tiene que ver con la manipulación intencional del investigador de una o más variables. En ese caso, vamos a encontrar distintos tipos de diseños, como los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. Acá podríamos empezar hablando con los experimentos puros, en donde los diseños de experimentos puros van a ser aquellos que cumplen determinadas condiciones, como por ejemplo la manipulación de las variables, la medición, el control y la validez, donde la validez puede ser interna y validez puede ser externa. La validez interna está relacionada con la capacidad de probar dentro de mi caso de estudio que esa situación es correcta, ¿sí? Y una validez externa tiene que ver con tratar de poder generalizar ese trabajo que es realizado para otras poblaciones, otras muestras, otros casos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Voy a ejecutar algunas técnicas también de comparación, de emparejamiento, todo con el fin de tratar de eliminar justamente algunos factores subjetivos y de tener el mayor grado de control y de validez posible. Algunos ejemplos claros de experimentos puros los podemos ver o los pueden analizar ustedes cuando trabajen en un caso con la materia de comercialización. Se estudia el diseño de 4 grupos de Solomon. Ese es un diseño experimental muy interesante donde él trabaja con grupos de control y con grupos donde le explica el experimento. O podemos ver también en otra situación casos como por ejemplo la economía conductual, que es una nueva línea de la economía que se llama economía del comportamiento también, ¿sí? Es muy importante ver esto. Economía de comportamiento plantea muchas veces ejemplos. Uno de los ejemplos más clásicos es una investigación o un experimento que se realizó con la
bebida Pepsi, en donde se tomaron dos grupos, un grupo de control y un grupo donde se le aplicó el experimento. A un grupo se le ofreció una bebida, o se le ofreció dos vasos de bebida, uno con Pepsi y uno con Coca, sin decirle cuál vaso tenía cada una de las bebidas, y a otro grupo se le ofreció el mismo experimento, un vaso de Coca y un vaso de Pepsi, pero en este caso se le dijo cuál vaso contiene cada bebida. Los resultados fueron sorprendentes porque en ese caso, en ese famoso estudio, se vio determinado que cuando el consumidor tenía la información sobre la marca, prefería Coca-Cola, pero cuando el consumidor no tenía la información, prefería Pepsi. Los resultados fueron muy interesantes y con esto se concluyó que la importancia de la construcción de la marca es muy importante en la decisión de compra del consumidor, ¿sí? Entonces estos son casos de ejemplos de experimentos en donde se manipulan distintas variables para analizar los efectos determinados. En otros casos vamos a hablar de los preexperimentos, los cuasi-experimentos. En los preexperimentos va a haber un grado de control mucho menor que en los experimentos puros, podemos decir que el grado de control ese va a ser mínimo, y en los cuasi-experimentos vamos a trabajar con grupos intactos. ¿Por qué? Porque eventualmente para realizar los experimentos puros, el investigador va a tratar de armar distintos grupos, los grupos donde se apliquen las pruebas y los grupos de control. Lógicamente que hay que asegurarse que la confección de esos grupos sigue un proceso riguroso para garantizar las condiciones de control y de validez. En cambio, en los cuasi experimentos vamos a estudiar grupos que ya vienen blindados, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera hacer un experimento sobre la totalidad del departamento, las personas que integran el departamento de finanzas o el departamento de marketing. ¿Sí? Ese orden ya no lo puedo alterar porque ese departamento está conformado por una determinada cantidad de personas y si yo lo estudio así tal cual está, no he conformado los grupos yo, sino que los grupos ya vienen dados con anterioridad o a priori. Entonces, básicamente, los diseños experimentales consisten en eso. Uno puede imaginarse mucho un diseño experimental cuando piensa en la tarea de un investigador, más bien del tipo científico que está en un laboratorio con un microscopio, etc. ¿Sí? En el área de administración, como les decía, les daba el ejemplo recién, sí hay muchos diseños y estudios de forma experimental, pero también hay muchos diseños que son no experimentales. Es decir, en el caso que les comentaba, ir y sentarse, esperar a que el jefe se enoje y obtener conclusiones, teorías o empezar la investigación a partir de ese mismo momento. Entonces, en este caso, en los diseños no experimentales, lo que el investigador hace es ir y presenciar las variables en un ambiente real sin su intervención. Esto en realidad también tiene un beneficio muy interesante porque nosotros estamos captando cómo se desarrollan las variables en su ambiente natural sin la influencia de extraños. Como diseños no experimentales vamos a poder encontrar dos clasificaciones grandes. La primera son los diseños transeccionales o transversales, en donde vamos a poder trabajar también con diseños exploratorios, descriptivos o correlacionales, como ya habíamos comentado recién, o causales. Los diseños transeccionales o transversales, perdón, son aquellos diseños en los cuales se analiza un determinado periodo de tiempo. Supongamos voy a analizar una determinada empresa y quiero evaluar la rentabilidad de esa empresa para un mes, ¿sí? Entonces, de esa manera estoy trabajando con un estudio de tipo no experimental de corte transeccional. ¿Por qué? Porque estoy tomando como una foto o una panorámica de la empresa para evaluar su resultado en un momento dado, ¿sí? En cambio, podríamos tener otro tipo de estudios que son los estudios longitudinales o estudios muchas veces conocidos como evolutivos. Y acá podemos tener distintos tipos. Tenemos estudios de tipo de tendencia, de análisis de grupos o de panel. Esos estudios de análisis de grupos también son llamados estudios de corte. Los diseños no experimentales de corte longitudinal, en realidad, continuando con el caso anterior, nosotros nos va a interesar, por ejemplo, estudiar la rentabilidad de una empresa, pero en los 12 meses de un año calendario. Entonces, en el transaccional yo analizo la rentabilidad de la empresa para un mes, en un solo instante de tiempo. En el longitudinal analizo la rentabilidad de la empresa, de la misma empresa, en 12 meses consecutivos, ¿sí? O sea, en el periodo de un año. Tiene que ver con el efecto del tiempo, ¿bien? Entonces, transaccional en un solo momento de tiempo y longitudinal en múltiples momentos de tiempo. Y el longitudinal va a poder clasificarse en análisis de tendencia, en análisis de corte o de grupo,
y en longitudinal de panel. La diferencia básica está en cómo uno concibe esos diseños. En los diseños de tendencia, eventualmente, me va a interesar trabajar con una población determinada. En cambio, los análisis de corte voy a trabajar con una subpoblación o algunos grupos correspondientes a esa población, ¿sí? Grupos que tienen unas características particulares que las comparten entre sí. En los casos de los análisis de tendencia y los análisis de evolución del corte, muchas veces los casos estudiados o los individuos no son los mismos. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo hay algunos casos, si por ejemplo hablamos de personas, las personas mueren, o las empresas también, las empresas mueren. Entonces imaginen que ustedes quieran analizar un estudio de tendencia de 10 años, van a haber empresas del año 1 que posiblemente no sobrevivan más del año quinto, ¿sí? Entonces voy a observar que en el año número 10 ya no tengo esa empresa que la había analizado al principio, o esa empresa muchas veces cambia, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y en cambio, los análisis de tipo de panel, voy a analizar la evolución a través del tiempo, pero de los mismos individuos o del mismo grupo en cuestión. Eso es muy importante. En los dos estudios anteriores, los individuos, los casos, iban cambiando, en cambio en los de panel van a permanecer constantes. Supongamos, para dar un ejemplo, yo quisiera hacer un análisis de tendencia, hablaría de trabajar con el resultado o analizando el desempeño de las empresas en la Argentina para el año o para los años 2010 a 2020. ¿Sí? Ese sería un estudio de corte longitudinal. Estoy tomando la población, son todas las empresas argentinas, sin discriminar. Supongamos que después debería ver cómo, lógicamente, tomo una muestra de esa población, ¿no? Eso tengan cuidado, no confundirse. Después, en un estudio longitudinal, podría hablar de un análisis de grupo o de corte. Me podría interesar un subgrupo con una característica particular dentro de la empresa argentina. Podría hablar entonces de un análisis de desempeño o de rentabilidad el sector bancario de la Argentina. Entonces estaría tomando el sector bancario como una porción, un grupo con características puntuales dentro de todas las empresas de Argentina, ¿sí? Y si trabajo con un análisis tipo de panel, debería hacer el seguimiento en esos 10 años, desde el 2010 hasta el 2020, de, por ejemplo, la rentabilidad o el rendimiento o el desempeño de, supongamos, las empresas del sector bancario, y ya nombro puntualmente Banco Galicia, Banco Francés, Banco Santander. O sea, analizaría la evolución de esas tres instituciones a través del tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos tres tipos de estudios. Bueno, en la administración vamos a trabajar con bastantes de estos diseños y va a depender de cada caso en particular, de la investigación y de múltiples factores, ¿no? Haciendo un resumen, entonces brevemente hemos hablado de los alcances de la investigación cuantitativa, en donde decíamos que había un polinomio que muchas veces los alcances pueden ir cambiando. Después hablamos de las hipótesis. Es muy importante trabajar con las hipótesis y luego considerar que las hipótesis son justamente proposiciones que luego deben ser corroboradas o no, y cómo lo voy a corroborar con las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis muchas veces van a consistir en diseñar los instrumentos de recolección de datos, evaluar esos datos y llegar a la conclusión a ver si esa hipótesis es corroborada o se le refuta por otra distinta, ¿sí? Y por último hemos visto los diseños de investigación posibles que me dan un marco para realizar mi investigación, donde tenemos dos tipos distintos, el experimental y no experimental. Bueno, espero que básicamente esta introducción les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho, espero que no hayan estado como en el niño de la imagen. Nos estaremos viendo próximamente para el análisis de otros temas. Muchas gracias, adiós.